grafiteando en los primeros grafitis que teníamos en todas las colonias. Esto era lo que representaba. Esta imagen fue hecha por Chucho de Crimen, Chucho Pong o Chucho Sapo, como mucha gente la conoce. Chucho fue uno de los artistas plásticos que más aportó a la escena punk. Este es uno de sus imágenes y con esto le doy un homenaje a Chucho Pong, que quedó de venir, lamentablemente no pido por algunas circunstancias, pero aquí esto representa lo que era nosotros, nuestro momento, una pelea entre bandas, la represión policíaca y nuestra imagen, por favor. Siempre nosotros comenzamos desde morritos. Ahí ven imágenes de muy morros, mucha gente que era muy morrita. Y ustedes verán gente de varios lados, gente de Iztapalapa, gente de Nesa, gente de Jalalpa, y a Chucho Pong con un morrito que comenzaba a tener la primera imagen de punk rocker. Otra imagen, por favor. Si ustedes se dan cuenta, en aquella época el punk para nosotros era solamente un mensaje de la zapatería Canadá: punk, ponte punk, anda punk. Y las imágenes que creábamos en las paredes, que era punk. Eso era para nosotros el punk. No sabíamos realmente lo que era el punk, solamente era una palabra que teníamos y que llegaba a nuestra cabeza por medio de revistas, por medio de gente más grande, pero realmente muchos de nosotros que empezamos en esto no sabemos qué era el punk. Otra imagen, por favor. Y nuestra imagen la fuimos creando nosotros. Ustedes se dan cuenta, son diferentes imágenes donde tenemos una imagen más punk rock, no tanto como ahora la conoce mucha gente. Estas imágenes son tomadas de 1980 en diferentes ámbitos, una de Barra Norte, una de Santa Fe y una de Iztapalapa. Otra imagen, por favor. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la primera verán a los Pses Panchitos Punk, una de las bandas que comenzó a generar lo que era el punk, pero realmente no sabían lo que era el punk. Otra, van a ver a uno de los primeros PND, el Güero Cadenas, con el Juancho. Esos eran los primeros PND que existían. Esta gente de los PND eran del Morán. Ahí se comenzaron a juntar y primero se llamaban los Niños Idos. Otra imagen, por favor. Aquí la banda se juntaba en las esquinas, controlábamos en las noches. Esta es una imagen que ustedes verán. Ahí había una mezcla entre chavos, bandas y punk y rocker, porque era la mezcla que nosotros teníamos. Era lo que comenzábamos a escuchar: a Slayer, a Sex Pistols, a Doors y diferentes bandas. No teníamos un concepto realmente de lo que era el punk, escuchábamos todo lo que llegaba a nuestras manos. Otra imagen. Otra imagen. Aquí se dan cuenta, la banda se juntaba, cotorreaba en las esquinas, nos sentábamos, cotorreábamos, y se dan cuenta, la imagen no era 100% punk, era una imagen más punk rocker. Otra imagen, por favor. Aquí se dan cuenta, si ustedes ven, ahí el chavo lleva un disco de Exploider en la mano. Es cuando íbamos a las tocadas y llevábamos discos para que los sonideros tocaran una canción de punk y pudiéramos bailar en las tocadas de sonidos. Hoy vamos a tocadas. Entonces la gente que vivió toda esa época se acuerda de que traíamos nuestros primeros discos en la mano, íbamos a ver esas tocadas, llevábamos nuestros discos para que el DJ comenzara a tocar una rola y comenzábamos a hacer lo que era el pogo. Otra imagen, por favor. Aquí, esta tocada fue inolvidable para mucha gente. Fue, si mucha gente se acuerda, fue en la Merced. En la Merced, en una bodega que olía quemado, que tenía mucho tizne y que todavía había costales ahí, fue esa tocada ahí. ¿No? Y todos salimos después de la tocada llenos, negros, parecía que nos habían quemado. Entonces esta tocada fue en la Merced, allá por 1985. Otra imagen, por favor. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece el Cabezón, el original Cabezón, Alejandro, que era su pareja inseparable, el Ganso. Aparece el Güero Cadenas, y se dan cuenta, las mujeres vestían diferente: zapatos puntiagudos, medias de rey, faldas pintadas, que eran de mezclilla, pero las pintaban con grasa. Y acá se ve una tocada que hacíamos en la calle. Ahí está una de las bandas más famosas después de los Panchitos, que es la BUC, Banda Unida Kids. Esas tocadas las hacíamos en Tacubaya. Ahí se juntaba toda la banda, el Carlota, el Kiss y muchas bandas, y tomábamos las calles para hacer las tocadas. Otra imagen, por favor. Aquí viene algo de lo que nosotros llamábamos, antes que existiera el slam, el pogo.
mucha gente no ha oído hablar mucho del pogo, pero el pogo es esto. En la segunda imagen se ve que era aparentar una pelea. De repente nos agarrábamos, tirábamos en el suelo y aparentábamos una pelea, porque era aparentar una pelea entre la sociedad y decir: no estamos peleando, estamos hartos de lo que nos están enseñando. Entonces, antes del Islam fue el pogo. Estas imágenes fueron tomadas en esa época y se dan cuenta, nuestra imagen era diferente a la que hoy todos conocemos. Esto fue lo que nos tocaba vivir a nosotros. Otra imagen, por favor. Aquí, si ustedes se dan cuenta, está el chucho pong y está el cabezón, el original cabezón. Estas tocadas las hacían en la Plaza Tolsá. Ahorita van a ver una propaganda de esa época, porque el CREA o el gobierno creaba tocadas de pong con los escasos grupos que, principalmente con el Rebel de Pong, en Plaza Tolsá o en pleno Zócalo. Y ahí íbamos nosotros a tocar y estábamos esperando en pleno sol a que tocara el Rebel de Pong. Otra imagen, por favor. Si aquí se dan cuenta, esta imagen es del Chopo. Esta imagen fue del lugar donde nos cambiamos después, de donde está actualmente el Museo Universitario del Chopo, que es en la calle del estacionamiento, en la calle de Edison, aún ahí cerca del Metro Revolución. Era un estacionamiento que alquilaron los comerciantes del Chopo para juntarnos, y ahí vamos a comprar. Ahí van a encontrar al Charrofobia, el segundo vocalista de Xenofobia, al Ganso, al Cabezón, el Patiño y más gente de esa época, el Zorra, mucha gente que se retiró o sigue toda por ahí, pero ya no baja el Chopo. Siguiente imagen. Aquí van a ver las primeras tocadas musicales. La Golden era una disco para gente fresa, y ahí tocaba el Danger Rhythm y otro grupo punk de esos principios, que es Was. Fue uno de los grupos primeros de esa época. Y también tocaba Danger Size, y tocaba The Club, que era una banda de mexico-norteamericanos que venía a tocar de vez en cuando en el Hit 70. Hit 70 era un lugar donde nosotros íbamos a cotorrear, la gente de barrio que estaba allá en San Ángel, íbamos a cotorrear porque no había más lugares. Y ahí tocaban los primeros grupos de punk burgueses, como era Sai, Danger Rhythm, The Clubs, que venía de Los Ángeles, y más bandas. Y la Golden después, poco a poco, cuando el Harry la toma, comienza a presentar a esos grupos como a Danger Rhythm, a Móvilo, que eran los grupos que usamos, porque la Golden fue un lugar para nosotros base del movimiento punk en México. Fue donde se comenzaron a tocar los primeros grupos. Ahí muchos de nosotros participamos, muchos llegamos. Ahí incluso una vez un güey robó a la gente, llegaron a agarrarnos y toda la gente veía cómo tiraba la mota al suelo y comenzaban a pasarla con el pie hacia atrás, y el que se apendejaba se iba a quedar embarcado. Entonces ahí fue donde llegó y nos agarró la pinche federal. Otra imagen. Ahí van a ver, ahí incluso aparece, ¿ustedes saben cómo se llamaba Textex antes de llamarse Textex? Sí, el Moptex, ¿no? Grupo Calle. El Grupo Calle era el grupo Textex y se daba en Coajimalpa. Coajimalpa era un pueblo en aquella época, estaba hasta el último de la ciudad de hoy México. Y ahí estaba tocando Rebel de Pong, Javier Gavera en la voz. Fue en 1979. Y aquí quiero hacer recordar al buen Miguel, su primer grupo, bueno, su segundo grupo, Serpentis. Serpentis, ahí está la propaganda de Serpentis, cuando tocaba en su segundo grupo con el Demon. Y después se llamaron Nenru. Ahí está Nenru. Y esta fue una de las primeras tocadas de Japs. Cuando Japs, decían que era un güey, cuando Japs tocaba tipo Ramones. Y Rockin' Blues, que era una mezcla de rock and roll con punk, que tocaba en todos lados, y que eran unos chavos netamente rock and rolleros. Y los Flying Stop, que eran los primeros grupos que tocaban en el barrio de San Bartolo Vallalco, que también era un pueblo muy lejano. Para llegar a San Bartolo era una excursión, era un pueblo muy lejano. Entonces ustedes se preguntarán cómo el punk existía en un pueblo tan lejano. Pues porque la gente bajaba a estudiar a las prepas y llegaban de las prepas hacia arriba lo que eran las tocadas. Ahí está Miguel, que puede decir si esas propagandas son reales o no. Claro que sí. La que sigue, por favor. Ustedes se dan cuenta, aquí presenta una propaganda que muy poca gente conoce, que dice, es que esos grupos no existieron. Ahí estaban los Atomics, otra banda punk de esos inicios, como los Punk Rocker, que también era otra banda donde tocó el Pata.
Ahí está la propaganda donde tocaban los Atomics. Y ahí presentaron la propaganda donde se hacían en la Plaza Tolsá y en el Zócalo. Porque muy poca gente sabe que nosotros en el Zócalo nos juntábamos a las 12 del día para esas tocadas. Para ir a ver al Rebel de Punk, que siempre tocaba con el CREA. Que el Rebel de Punk siempre le iban a tocar a todos lados. Y aquí voy a presentar otro grupo que es de Crimen Social. Crimen Social fue hecho por Chucho, que aportó mucho a la escena, lamentablemente no pudo venir, pero Crimen Social fue otra de las primeras bandas, compuesta por una persona que hizo de los mejores grupos en México. Si alguien ha escuchado Histeria, sabe quién es el Hippie Muerto. Hippie Muerto formó Crimen Social y formó lo que viene diciendo Histeria y posteriormente lo que todos conocen como Specimen. Entonces, el Hippie Muerto formó 3 grupos importantes dentro de la escena del punk en México. Y aquí aparece Energía después de haber sido Nenru, Serpentrus y Energía. Y aparecen los Japs ya como otra banda. La que sigue. Y les vuelvo a decir, la Golden fue algo muy importante. El Harry también no ha tenido el conocimiento que se merece, pero el Harry fue una parte que hizo muchos conciertos. Aquí vemos donde hizo las primeras tocadas, pero también aparece un grupo que en esa época para nosotros era lo máximo, que era el Rompecabezas de punk. Y el Rolo no me va a dejar mentir. Rompecabezas sonaba como GBH, como Dichar, como una banda diferente a todo lo que había en México en ese momento. Eran unos duelos bien cabrones, que eran de satélite y tocaban bien cabrón. Entonces, Rompecabezas fue una banda que duró año y medio, pero fue una banda que rompió, incluso ganó un concurso que salió en Canal 11, Canal 13, y que estuvo en el Palacio de los Deportes, porque era una banda no vista en México, pero que era mexicana bien cabrona. Y aparece Síndrome, aparece De Oz. De Oz es una de las primeras bandas que puede llamar en México rockabilly. Fue la primera banda rockabilly 100% en México, De Oz, y tocaba en todo eso, si ustedes se dan cuenta ahí. Y luego Chucho, otro chavo que se llamaba Chucho, se da cuenta que el punk era un negocio y comienza a generar el primer encuentro punk, que después terminó siendo lo que se llama Chucho Rata. Efectivamente, Chucho Rata, que después terminó siendo lo que todo el mundo hacía como el día del punk, pero él fue el primero que hizo el primer encuentro punk, y ahí aparecen otros grupos como Rebel de Punk, Síndrome del Punk, Descontrol, Japs, Energía, Los Defectuosos, Virginidad Sacudida, Crimen Social y los PND. Otra imagen, por favor. ¿Y cómo comienzan los colectivos? Estas son propagandas originales. Esta propaganda es de Santa Fe. El primer colectivo que existió en México, en el DF, fue el Grupo Cultural Santa Fe, hecho por la banda de Los Verdugos. Y allí está Alma, que no va a dejar mentir, hay gente de Santa Fe, que ella fue parte fundadora de ese colectivo. ¿Por qué? Porque nosotros dábamos cuenta que los chavos banda nos estábamos despedazando entre nosotros, y comenzamos a organizarnos, y se crea el primer colectivo en 1979, que es el Grupo Cultural Santa Fe. Otra imagen. Y ahí ustedes verán al Ganso, cuando después del Grupo Cultural Santa Fe el gobierno se da cuenta que los chavos estábamos organizándonos y nos estábamos generando un ambiente de unidad, y se crea el Consejo Popular Juvenil de las raíces del Grupo Cultural Santa Fe, y nace el Consejo Popular Juvenil, protestando contra las racias, contra todo lo que nos hacía el gobierno. Otra imagen, por favor. Y nos comenzamos a organizar. ¿Cómo nos comenzamos a organizar? Todas las bandas que estaban más conscientes, entre punk, chavos banda, y comenzamos a juntar en foros de la juventud explotada, en grupos de la juventud reprimida y demás, y comenzamos a sacar volantes. Otra imagen, por favor. Y también hicimos arte. Todos los chavos banda, y que éramos chavos punk y chavos banda, o chavos rocker punk o punk rocker, comenzamos a hacer, y una de las obras de teatro se llamó La Banda, el Apañón. ¿Por qué el Apañón? Porque en ese momento es lo que sufríamos todos. Nos agredía la raza, las policías. Negro Durazo estaba cabrón contra nosotros, no podías salir a la calle, te golpeaban, te secuestraban, te llevaban aquí al centro y te metían al sótano y te daban toques, tiraban agua al suelo y te metían un alambre de luz y te hacían brincar como chapulín. Entonces hicimos esa que se llamaba el Apañón. Otra, pero había una banda más que había crecido más. Otra imagen, por favor. Otra. Esta imagen
La quise presentar hoy porque mucha gente se dice de la vieja escuela, se dice que son, incluso atacaron a mi amiga Tatis, que no lo iba a permitir, y esto habla más que 1000 palabras. Esta se llama La Rosa de los Vientos del Colectivo A, y el Rolo sabe quién es el Colectivo A, Miguel sabe quién es el Colectivo A, los originales PND, y ahí están los nombres de todas las personas que formaron el Colectivo A y que participaron en esta obra de teatro, que incluso ganó concursos y que incluso el CREA le robó un premio de varios miles de pesos, porque no, ¿cómo era posible o imposible o increíble que los chavos hicieran una obra mucho mejor que gente que se dedicaba al teatro? Entonces La Rosa de los Vientos tuvo presentaciones en varios lados porque fue hecha en base a las experiencias, en base a lo que vivíamos, y esta obra nació principalmente por iniciativa de la delegación Iztapalapa. La delegación Iztapalapa invitó a la gente a participar, rocker, punk, chavos, banda y todo lo que querían participar, pero varios de la banda, el Will, el Momia, el Cabezón, el Ganso, bueno, toda la banda de esa época, quemaron el teatro, las cortinas, y nos corrieron del pinche teatro, y fuimos a ensayar a la casa de una amiga, a su pinche estacionamiento, y ahí montamos La Rosa de los Vientos, y fue como que participamos. Ahí ven todos los nombres de toda la gente, ahí están los nombres de la gente que salió en esa obra de teatro. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí verán, ahí hay gente de los Espanchitos, gente de las Chaps, gente de las Gatas haciendo obras de teatro. Entonces la banda siempre hizo teatro. Otra imagen, por favor. Aquí está lo que vino a estallar el movimiento punk en el DF. El grupo Colectivo A hizo una exposición que se llamaba Caos Urbano 1, que fue aquí en la Glorieta de Insurgentes, en una aula que tenía el CREA. Allí una persona que hizo que eso estallara fue alguien que se llama el Cuino de Santa Fe. ¿Por qué el Cuino de Santa Fe? Porque agarró a la Virgen de Guadalupe y le puso una pinche cara de zorra, la vistió como una zorra y casi lo linchan en un estado por haber puesto esa imagen de zorra. Entonces este fue parte fundamental de lo que vino siendo el estallamiento Japón en la Ciudad de México. Otra imagen, por favor. Y aquí se dan cuenta de todo lo que hicimos. El festival No a la Violencia en Alameda Central, que muy poca gente se acordará que participamos todos los punk de ese momento, o las primeras jornadas del movimiento punk en el Museo del Chopo, que fue organizada por el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva. Todo esto fue hecho por gente que participó de todos lados, porque fuimos el colectivo más grande después del colectivo A. Lo formamos con gente del Estado de México y de todas las colonias de aquí de la Ciudad de México. Entonces el colectivo A fue una parte fundamental dentro del movimiento punk de México, y hay mucha gente que fue parte, y aquí me da gusto encontrar a una persona que, bueno, que hoy me lo encontré después de haber pertenecido al colectivo Cambio Radical, que ya tenía años que no lo veía. Otra imagen, por favor. Y los fanzines fueron parte importante de nosotros. Quise presentar imágenes para que se den cuenta. El Notipón fue uno de los primeros fanzines en México, pero no enfocado a la política, fue enfocado a un grupo, al Rebel de Punk, y lo hacía el AMAY LTD, y solamente hablaba de lo que era el Rebel de Punk. Pero había otra parte, un grupo encabezado por gente que eran estudiantes de artes gráficas o de arte, que se dedicaban a protestar, y a ellos los corrieron de la escuela. Hicieron su fanzine, se llama Radio Urbana, Organización Urbana, y comenzaron a sacar. Y después en Santa Fe surge La Pared, otro fanzine que también fue hecho por el Grupo Cultural Santa Fe o el Consejo Popular Juvenil. Otra imagen. Y el Falso Magazine, que fue hecho por el Güedo Cadenas, conjuntamente con el Chucho, con el Ganso, con el Cabezón, con el Conejo y con mucha banda. Y después el Chucho forma el Caramelo, y después en Jalalpa o en Santa Fe se forma el Antitodo, que es hecho por gente como Alma, Pablo, el Cuino, el Chicles y un servidor, que fue en 1984. Otra imagen, por favor. Y
Esto es cuando nos juntábamos en Oyamel. En esta época yo me comienzo a juntar con los PND porque el Ganso y el Cabezón trabajaban conmigo en Chapultepec y me comienzan a llevar ahí a trabajar. Entonces éramos, si se dan cuenta, éramos un puñado de gente. Esta fue en Oyamel y esta es una imagen que ahí nos juntábamos todos, donde yo recuerdo que el Rolo llegaba con su patineta todavía y mucha gente llegaba con su patineta a cotorrear ahí en Oyamel, lo que es en la raza. Otra imagen, por favor. Y después del Chopo, todos nos juntos nos íbamos, si se dan cuenta ahí, éramos un puñado de punks. Todos nos íbamos a cotorrear. Aquí íbamos en camino a un lugar que se llamaba Pista Revolución, que estaba allá por el Repulsero Norte. Ahí me van a encontrar a mí, van a encontrar al Rolo, al Agnes, van a encontrar a la Cabezona, van a encontrar al Jeta, van a encontrar al Pecas y mucha banda de esa época que nos juntábamos y que nos íbamos, a Ana y mucha gente más. Otra imagen, por favor. Y para terminar, en esa época los punk estábamos más unidos, nos uníamos con los thrasher. Los punk buscábamos estar unidos y una tocada de punk sin thrasher o sin metal no existía, convivíamos. Por eso cuando se comenzó a dar la división, Atóxico escribe la canción Divisiones Absurdas. Y esto es parte de mis antecedentes de la historia que yo viví en los 80s. Muchas gracias, cedo el micrófono.